Dios continúe bendiciéndoles. En este momento, volvemos al inicio de esta sexta iglesia, el estudio de la iglesia de Filadelfia, en el marco del estudio que estamos realizando de las 7 iglesias del libro del Apocalipsis. Y como ya sabemos, el nombre Filadelfia significa amor fraternal. Una característica que se distinguió en esa iglesia estaba ubicada en la ciudad del mismo nombre, allí en el Asia Menor, y que ahora nosotros podemos ver las condiciones en que se desarrolló esa iglesia y hasta el lugar geográfico donde estaba ubicado. Esta ciudad de Filadelfia y la iglesia que estaba en ella, a quien se le envió esta sexta carta de parte del Señor, el testigo fiel, pues está ubicada 60 kilómetros al este de Sardis. La sexta ciudad, la quinta ciudad donde estaba también la quinta iglesia, como hemos estudiado. Y también hemos destacado el hecho de que esa ciudad de Filadelfia estaba rodeada por una planicie que mayormente permanecía quemada, totalmente árida y agrietada también esa planicie debido a los constantes terremotos que tenían lugar en esa zona geográfica, y que esto es también un símbolo de lo que había ocurrido con la historia que precedió a la iglesia de Filadelfia, una historia de mucha turbulencia, primeramente la persecución de la era medieval, luego lo que tuvo que ver con la reforma que fue ripostada con la contrarreforma, y ahora llega un momento en que la iglesia decide concentrarse en su misión, concentrarse en el amor los unos para con los otros, en prepararse para el encuentro con Cristo, que de paso pues tuvo un énfasis marcado lo que se refiere a la segunda venida de Cristo y la proclamación de ese mensaje justamente durante el periodo de la iglesia de Filadelfia. Y claro, esa ciudad que tenía estas características de las que hemos mencionado, en la que estaba esta iglesia, que es la sexta en orden, esta tenía también, como podemos ver, diferentes nombres a lo largo de la historia. En algún momento se llamó Cesarea, se llamó también en algún momento en honor a alguno de los Césares, pues tuvo también algunos nombres como Flavio, entre otros más, pero más adelante, cuando fue conquistada por los turcos, por eso ahora el territorio se llama Turquía, donde están mayormente las ruinas de lo que fueron las 7 iglesias y las 7 ciudades que le alojaron, los musulmanes y los turcos le pusieron el nombre de Al-Safir o Al-Sehir, cuyo significado es ciudad de Dios. Noten que aún estos invasores, los turcos, cuando llegaron allí, encontraron que habían condiciones que realmente en el aspecto espiritual se destacaban y llevaron a ponerle ese nombre que, repito, aún en turco los musulmanes llegaron también a ponerle ciudad de Dios. Esta iglesia tenía características que la hacían muy similar a la iglesia primitiva. Recuerde que de la iglesia primitiva se nos dice en Hechos 2 y en Hechos 4 que los creyentes de la iglesia apostólica tenían todo en común. Nadie decía ser suyo nada de lo que poseía, sino que vendían las propiedades, las casas, los terrenos, todo lo que podían, y venían y lo colocaban delante de los apóstoles, venían y lo colocaban en la iglesia para el bien de todos, y así a nadie le hacía falta nada, porque todo lo compartían. Y esa fue la característica distintiva de la iglesia primitiva en sus inicios, que vemos que al final el Señor le dice que había dejado su primer amor a esa primera iglesia de Éfeso, la iglesia apostólica. Pero esta iglesia, la iglesia de Filadelfia, la sexta en el orden, que ya debemos contextualizarla, va aproximadamente desde el año 1798 al año 1844. Allí le cifran algunos teólogos, pero cuando lo vemos en un aspecto más abarcante, la vemos que desde el año 1755 hasta el año 1844. Aproximadamente unos 100 años de historia desde que ocurrió el terremoto de Lisboa, desde que ocurrió ese acontecimiento que dio origen al tiempo del fin, seguido por la luna en sangre, por el día oscuro de 1780, más la caída de las estrellas en 1833. Todos estos eventos marcaron lo que tenía que ver
con el sexto sello de la serie profética también de los 7 sellos, pero al mismo tiempo estaban presentando, noten, en el mismo contexto histórico, lo que era la sexta iglesia. Así que por eso sabemos que tanto las 7 iglesias como los 7 sellos pues corren de manera paralela en la historia de la iglesia cristiana, y justamente allí es donde ocurre un despertar del que vamos a hablar, que es el que provoca que el Señor le dirija ese encomio tan interesante a la iglesia de Filadelfia. Fue un tiempo donde hubo un gran reavivamiento, tanto en Gran Bretaña como también en los Estados Unidos y otros lugares del mundo, como vamos a ver también. Y lo que tuvo que ver básicamente con Gran Bretaña, todo lo que ocurrió allí, tuvo un impacto tan especial que hasta muchos hombres de ciencia lograron escribir libros de profecía, porque eso era lo que estaba en el ambiente, como fue el caso de Sir Isaac Newton. Ese Isaac Newton, que tanto lo vemos en la física, al estudiar en el campo de la física, escribió uno de los primeros libros de Daniel y Apocalipsis, así se titula, Las profecías de Daniel y Apocalipsis, donde destaca de manera particular las profecías de tiempo, que durante ese periodo de la historia justamente fue donde se concentraron los estudiosos y aquellos que tenían sobre todo parte de ese gran despertar del que estamos hablando. Pero vayamos al mensaje completo, íntegro, que Dios le da a esta iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia, la sexta iglesia. Así que podemos ir al libro de Apocalipsis en el capítulo 3, desde el versículo 7, vamos a leer hasta el versículo 13. Apocalipsis 3, desde el versículo 7, dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Vamos a ver en breve por qué le dice eso justamente a esa iglesia, a los creyentes que vivieron durante esa época. El mensaje del Señor le dice así: yo conozco tus obras, y he aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta. Note cómo se corresponde todo lo del mensaje. La llave de David, el que cierra y nadie abre, le dice aquí: yo he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás. Ya habíamos visto algo sobre la sinagoga de Satanás en una de las otras iglesias, pero aquí dice: yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies, o sea, que reconozcan que realmente tú eres el pueblo que ha sido objeto de la bendición divina, y reconozcan que yo te he amado, dice el Señor. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, le dice finalmente el Señor, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldré de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Sí, de manera interesante, el Señor Jesús expresa estos elogios a la iglesia de Filadelfia, a la iglesia del amor fraternal, y le dice: has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Son encomios que de manera particular se le dan a esta sexta iglesia por las características espirituales, el nivel de entrega, de consagración, el escudriñamiento que hubo de la palabra de Dios, que provocó el mayor despertar religioso que se conoce desde los días apostólicos hasta la fecha, el que ocurrió entre los siglos XVIII y XIX, formando parte justamente de esta iglesia de Filadelfia. Y de esta manera, las personas que estaban allí en Filadelfia, los escogidos, los fieles de ese periodo de la iglesia, el Señor le estaba recordando algo especial. Le estaba diciendo: por cuanto has guardado, y 2 veces le dice: porque has guardado
lo que te he encomendado, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. 2 veces. Así que esa iglesia se caracterizó por guardar, por obedecer y conservar lo que el Señor le había revelado hasta el momento. Filadelfia, de paso, es la única de las 7 iglesias del Apocalipsis que solo recibe elogios de parte de Jesús. Note que hasta la iglesia de Éfeso, que fue la primera, esa que salió venciendo y para vencer, la iglesia apostólica, hasta a ella el Señor le dice, aunque has hecho una buena obra, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Eso le reprende a la primera, la iglesia apostólica. Y ahora la iglesia de Filadelfia no le reprende nada, solo le ofrece elogios. Eso hace que estudiar la iglesia de Filadelfia sea tan interesante. ¿Qué tuvieron los fieles de Dios durante ese periodo de la historia? Que va básicamente o aproximadamente desde el año 1755 a 1844, que el Señor no les reprende nada, que fueron tan especiales en su obra. Por eso este estudio es singular, independientemente de todo lo demás que hemos visto hasta aquí sobre las demás iglesias. Filadelfia está justamente en las mejores condiciones que todas las demás iglesias que vimos que le precedieron, y como vamos a ver en el tema de mañana, también mejor que la condición de la séptima iglesia, sobre todo en el periodo de la iglesia militante. Esa época de Filadelfia, en ella la iglesia recibió una renovación importantísima. Varios siervos y siervas de Dios se encargaron de provocar ese gran despertar, y eso es lo que explica el hecho de que cuando comenzamos con la serie de 7 y vimos la primera, la iglesia de Éfeso, ella había experimentado en sus comienzos un gran amor, pero luego se apagó. Pero ahora su característica principal es conservar ese amor fraternal, esa llama viva con relación a lo que tenía que ver con la fe y también con la esperanza. Incluso el Señor dice en Apocalipsis 3:9, le dice a esta iglesia, yo haré que los que son de la sinagoga de Satanás, o sea, esos que no son verdaderos creyentes, que en ese periodo también en el mundo religioso se hacían considerar como cristianos, dice el Señor, yo haré que ellos vengan y se postren a tus pies. ¿A qué se refería? Yo haré que reconozcan que sobre ti es que se está derramando la gracia de Dios, la bendición durante este periodo de la historia. Y claro, el despertar religioso que ocurrió en los siglos XVIII, en la segunda parte del siglo XVIII y la primera parte del siglo XIX, fueron tan innegables que aún la iglesia romana y otros cuerpos protestantes que ya habían apostatado de la verdad tuvieron que reconocer que ese despertar religioso fue único en la historia, y hasta el día de hoy así lo tienen que contemplar necesariamente en muchos de sus libros sobre lo que es la iglesia cristiana. Y la promesa que Dios le da a esta iglesia también la contextualiza, la promesa del versículo 10, capítulo 3, versículo 10, donde el Señor le dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. Note que hay una ley de siembra y cosecha. Lo que el ser humano siembra, eso cosecha. Guardó la palabra de la paciencia del Señor, y el Señor dice, como tú guardaste mi palabra, yo te guardaré de la hora de prueba. Eso es importante destacarlo, porque en el mundo de la cristiandad, muchos religiosos no quieren para nada aceptar ciertos preceptos de la palabra, ciertos mandamientos, no quieren guardarlo, y el Señor dice, es porque has guardado lo que yo te he encomendado, que yo te guardaré de la hora de prueba. Así que las promesas de Dios son condicionales. La protección de Dios también es condicional, tal y como lo presenta aquí. Ahora, esa hora de prueba de la cual el Señor le habla a la iglesia de Filadelfia, a los creyentes que vivieron en ese periodo de la historia, tenía una doble connotación. Primeramente, vendría una prueba debido al mensaje que ellos iban a proclamar, mensaje que está contenido en Apocalipsis 10, ese mensaje que se predicó con relación a la segunda venida, que logró, según algunos autores, involucrar el movimiento del segundo advenimiento en Norteamérica, solo en los Estados Unidos. De los 17 millones de habitantes que tenía Estados Unidos en ese tiempo, logró reunir alrededor de 1 millón de personas. Imagínense, de 17 millones, 1 millón
pues estuvo involucrado en ese despertar religioso y en la proclamación de que Cristo venía para ese entonces. Y claro, vendría una prueba. Esa prueba que en el capítulo 10 del libro del Apocalipsis presenta Juan cuando se le manda que se coma ese librito abierto, que está representando la porción de Daniel que había estado cerrada, que se le dijo a Daniel, cierra el libro, sella el libro hasta el tiempo del fin. Pues había llegado, se había iniciado ya el periodo conocido como el tiempo del fin, que desde 1755 hasta la fecha estamos viviendo en ese periodo. Hay muchos eventos que tienen lugar en el tiempo del fin. Aún en las palabras de Jesús y de los apóstoles encontramos muchos acontecimientos, no uno ni dos, que formaban parte del fin, justamente, y el tiempo del fin es prolongado, así como estamos mirando, tiene un par de siglos, y ese mensaje que se dio iba a probar a los moradores de la tierra, porque una vez se comió el librito, una vez proclamaron ese mensaje con todo el gozo, dice la palabra que amargó en su vientre. Eso representaba ese gran chasco que tendrían los que proclamaron ese mensaje. Justamente la iglesia de Filadelfia, que daría paso a la séptima y última iglesia, fue la que experimentó ese chasco. Fue lo que probó. Y el Señor le dijo, yo te guardaré de esa hora de prueba, que ha de probar a todos los que moran en la tierra. Esa es una primera aplicación de esta promesa, pero también en el tiempo final, en la última prueba que enfrentará el mundo, el Señor promete guardar de esa hora de prueba a los que guarden la palabra de su paciencia, como dice también la Escritura aquí en Apocalipsis capítulo 3, en el versículo 10. Y ya nosotros vemos cómo el Señor había hecho lo mismo con el pueblo de Israel en la antigüedad. La iglesia en el Antiguo Testamento le había dicho, mira, si tú guardas mis mandamientos, si tú guardas mis preceptos, entonces, o sea, como consecuencia, tú serás mi especial tesoro entre todos los pueblos. ¿Nota? Si guardas. Las promesas de Dios son así de condicionales y no es algo nuevo en la iglesia de Filadelfia. Ya el Señor lo había hecho también en la antigüedad con el mismo pueblo de Israel. Ahora, este periodo histórico tiene algunas condiciones excepcionales que tenemos necesariamente que mencionar durante ese periodo, aunque muchos de los reformadores, muchas iglesias de la Reforma Protestante habían dejado enfriar su énfasis, habían claudicado, habían apostatado, realizando cosas que ya hemos visto con anterioridad. Iglesias como la luterana, la anglicana, las calvinistas, a pesar de que ellas no estaban cumpliendo con su deber, surgió realmente un impresionante reavivamiento, especialmente en las potencias que tenían mayor dominio en el mundo, como lo fueron Gran Bretaña y Estados Unidos de Norteamérica, lugar que el Señor había determinado para levantar al remanente en el tiempo del fin por las condiciones de esa nación norteamericana y que tendría a lo largo de todo el tiempo del fin a partir de allí. Condiciones económicas para que de allí salieran los principales misioneros al mundo entero. Condición política, estratégica y militar para que también los misioneros que lleguen de Norteamérica a cualquier lugar sean respetados. Y lo que tenía que ver con la estabilidad en ese sentido para que el pueblo de Dios pudiera desarrollarse desde ese lugar y expandirse entonces por todo el mundo. ¿Y qué decir de Gran Bretaña, donde tuvo también lugar este gran reavivamiento? Gran Bretaña tenía para entonces la mayor parte del mundo, podríamos decir como colonias, parte de lo que era la corona británica. El Imperio Británico tenía, además de Norteamérica con las 13 colonias, básicamente Canadá, pasando por gran parte de lo que era el resto del territorio europeo también. En el cercano oriente eran también colonias de lo que era el Imperio Británico, Egipto, también parte de Palestina. Allí en el cercano oriente estaba Irak, era una colonia también británica. Kuwait también era una corona británica. En las islas del Pacífico estaba allí Australia, es prácticamente el continente completo de Oceanía, con todas las islas, Nueva Zelanda y todas las demás islas, como parte también de las colonias británicas. Hong Kong, allá en el oriente, en el mismo China, tenían una colonia también británica. Así que cuando el gran despertar ocurrió en Inglaterra, en Gran Bretaña, pues se esparció por todo el Imperio Británico, donde fueron enviados también misioneros. Así que ese despertar religioso que hubo en Estados Unidos
e Inglaterra se esparció por el mundo entero. No fue casual que surgieran esas potencias que de por sí eran potencias económicamente ricas, sino que tenían una gran expansión en el mundo, y esto fue parte de lo que el Señor utilizó entonces para que el mensaje llegara a tantos lugares. Allí en Inglaterra, uno que se destacó como parte de ese periodo de la iglesia de Filadelfia fue John Wesley. John Wesley, que en su momento pues fue el fundador del metodismo. Promovió grandemente lo que tenía que ver con la reconsagración en el evangelio y también con las misiones, salir a predicar a otros lugares y no centrarse tanto en los templos, quedarse allí centrados en sí mismo. Y también George Whitefield también, que fue uno de los discípulos también de Wesley, pues también predicaba en diferentes lugares y animó también la oración y el estudio de la palabra como parte del reavivamiento que llegó a todo lo que era el mundo conocido a través de las colonias que hemos mencionado. Y lo que tuvo que ver con la predicación en Estados Unidos de Norteamérica tuvo unas características excepcionales. En Estados Unidos ya hemos dicho que según algunos autores, de los 17 millones de habitantes, 1 millón de ellos ya se involucró durante ese gran despertar religioso. Y hubo muchos predicadores, pero posiblemente el más conocido de todos fue William Miller, conocido también como Guillermo Miller. Quien fue el promotor principal del estudio de las profecías de Daniel, especialmente Daniel 8:14, que era parte de las profecías de tiempo, que cuando Daniel mismo quiso penetrar en ellas, allí en Daniel 12:4 y 12:8 encontramos que a Daniel se le dice, no Daniel, cierra eso, porque eso es para el tiempo del fin. Pues llegado el cumplimiento del tiempo, Dios despertó hombres y mujeres que estudiaron la Escritura en forma inusitada, escudriñaron de manera especial. Mismo Guillermo Miller estudió por meses la Biblia completa, toda la Biblia, utilizando una concordancia, siguiendo principios de interpretación bíblica, y hubo un pasaje entre todos que llamó su atención, Daniel 8:14, donde dice, hasta 2300 días y luego el santuario será purificado. Esta profecía llamó su atención, como lo llamó también allá en Inglaterra de Isaac Newton, quien escribió profecías al respecto, como ya hemos mencionado, y otros tantos autores. Llamó la atención esta profecía de tiempo, de acuerdo a los cálculos que ellos realizaban, siguiendo la interpretación de día por año, estaba por cumplirse. Imagínense, para aquellas personas que vivieron en 1810, 1820, 1830, ver que se acercaba el año en que se cumplía una profecía de tiempo. No siempre se cumple una profecía de tiempo, y esa es la más larga de toda la Biblia, 2300 años, que van desde el año 457 antes de Cristo hasta el año 1844. Saber que la fecha se aproximaba, entender en la comprensión de ellos de que lo que venía era el fin del mundo, porque como decía que el santuario sería purificado, y la purificación normalmente a la que ellos hacían referencia era al fuego, porque ellos decían, ya aquí en la tierra no hay un templo que tenga validez en lo que tiene que ver como el templo del Señor en sentido general, no como iglesia, porque ya las iglesias en sentido general, donde quiera que la persona se congrega, se reúne, los templos que utilizan las iglesias, el Señor lo ha decretado como su casa. Pero hablar de la purificación del santuario en el contexto de la liturgia del santuario, donde ya Israel, cuando Cristo murió, el velo del templo se rasgó y ya no tiene más validez. Así que aquí en la tierra no había un santuario donde la liturgia se estuviera llevando a cabo con relación a lo que habían sido las prácticas de la antigüedad. Ellos decían, pues es el mundo entero que será purificado por el fuego de la venida de Cristo. Y por eso ellos decían, viene Cristo para 1844. Y recuerde lo que hemos dicho, alrededor de 1 millón de personas, según algunos autores, se involucraron en ese reavivamiento, donde la población total de Norteamérica era solo 17 millones. Eso significa que de cada 17 personas, una estaba proclamando que Cristo venía. Fue algo que sacudió todo Norteamérica y gran parte del mundo, como hemos visto también. Y claro, ellos habían pasado por alto algunos detalles, como el hecho de que el día y la hora nadie lo sabe, número uno,
Y número 2, habían pasado por alto la profecía de Apocalipsis 10, donde ya se anticipaba de que iba a ocurrir ese gran chasco, ese momento amargo. Habían pasado por alto esto. Y 3, habían pasado por alto que aunque ya en la tierra el santuario en Jerusalén no tenía validez, pero claramente dice la Biblia en Hebreos 8, pasaron por alto eso, en la Biblia está, Hebreos 8:1 dice que Cristo ascendió al verdadero santuario. Cuando Él ascendió después de su sacrificio y resurrección, ascendió al verdadero santuario que levantó Dios y no el hombre. El santuario celestial, uno de los temas que más se menciona en el libro del Apocalipsis, por cierto, es el templo del cielo, el santuario en el cielo. Juan lo ve una y otra vez y ve los muebles del santuario, que se le hace alusión allí también para de manera profética, simbólica, aplicarlo también a lo que es la historia y la experiencia de la iglesia. Así que lo que ocurrió durante ese periodo donde ellos no lograron ver hasta allí, lo mismo que los primeros apóstoles del Señor, que cuando Cristo murió sufrieron un chasco que se expresa en las palabras de los que iban camino a Emaús, especialmente Cleofas, que iba camino a Emaús en compañía de otros los discípulos del Señor, y el Señor se le apareció ese día que resucitó, ya en la tarde, camino a Emaús, en el atardecer se le aparece y le dice: ¿por qué están tristes? ¿Por qué caminan así tan tristes? Y le dice: bueno, por lo que ocurrió. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Le pregunta el Señor Jesús, como si no supiera, y le dice: bueno, de Jesús, varón, profeta, ya ni siquiera decían que era el Mesías, porque había muerto y habían sufrido ese chasco. Y entonces decían: varón profeta, fue conocido por grandes obras, pero murió y ya hoy es el tercer día. Nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. O sea, noten cómo los primeros creyentes también sufrieron un chasco, porque su mirada no penetró, no vio lo que decían profecías como la de Isaías 53, donde indicaban que el Mesías iba a ser llevado como oveja al matadero, iba a morir, pero que por su muerte iba a salvar a una multitud. ¿Nota? Entonces pasaron por alto eso, aunque estaba en la Biblia, que el Mesías tenía que morir, tenía que ser sacrificado, que Juan el Bautista, cuando lo presentó ante esos apóstoles, que ahí estaban los primeros discípulos del Señor, fueron también seguidores de Juan, el mismo Juan, como dice en Juan 1:29, dijo: ese es el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, desde que Juan lo introdujo indicando que vino como Cordero, y como Cordero iba a morir. Pero ellos pasaron por alto todo lo que tenía que ver con eso, como también los miembros de la iglesia de Filadelfia, los creyentes que vivieron antes de 1844 y durante ese periodo, al estudiar las profecías, mire que el Señor no les reprende nada. A pesar de que ellos tuvieron esa equivocación, igual que los primeros apóstoles que se equivocaron en cuanto a lo que iba a ser el Mesías, que la redención no era que iba a aniquilar a los romanos, no lo iba a libertar del yugo romano, sino libertad del pecado mediante su muerte, no mediante una conquista militar como un rey terrenal. Como ellos pasaron por alto eso, pensaron que lo que iba a ocurrir era terrenal y lo que iba a ocurrir realmente era celestial. Igualmente en la iglesia de Filadelfia, también lo que iba a ocurrir no era aquí en la tierra, era en el cielo. Noten que ni siquiera eso el Señor le reprende a la iglesia. Lo que hace que le encomiende: tú guardaste mi palabra, tú guardaste. ¿Por qué? Porque aún la equivocación que tuvieron en el lugar donde iba a ocurrir la purificación del templo, aún eso estaba profetizado. Como estaba profetizado, el Señor no le cargó eso realmente a su cuenta, porque era un evento que tenía que ocurrir. ¿Por qué? Esa fue la hora de prueba que probó, básicamente, como dice la Biblia, a todos los que moraban en la tierra. Allí se vio quién era quién. De ese cerca de 1 millón de personas que estaban en el movimiento del advenimiento, en ese gran despertar religioso que esperaban la venida de Cristo para 1844, alrededor de 1 millón, según algunos autores, solo quedaron, después del gran chasco, porque fueron probados definitivamente, solo quedaron 53 personas creyendo que no, que realmente ellos estaban en lo correcto, que se habían equivocado en algo, pero que la Biblia no fallaba en cuanto a la fecha, que en 1844, el 22 de octubre, contenía una verdad que se había cumplido. La Biblia señalaba la fecha. Entonces, ¿qué era lo que había ocurrido? Siguieron orando, escudriñando la palabra, hasta que el Señor, lo demás
dispersaron, algunos retornaron a antiguos grupos religiosos en los que habían pertenecido, otros se fueron al mundo, muchos continuaron estableciendo otra fecha, creyeron que el problema era la fecha y siguieron estableciendo fechas, como algunos que llegaron poniendo fecha hasta 1914 incluso, y que hasta el día de hoy anuncian cosas terrenales en ese sentido, pero 53 personas dijeron la fecha es la que indica la Biblia. Todo lo que la Biblia había presentado se debía cumplir en esa fecha. ¿Dónde estuvo el error? Señor, muéstranos. Oraron, estudiaron la Biblia y el Señor le mostró con la palabra. El santuario no es la tierra, el santuario está en el cielo, donde Cristo está ministrando, y desde desde el momento que Cristo ascendió, en el año 31, estuvo en el lugar santo, intercediendo por nosotros ante el Padre. Por eso en 1 de Juan 2:1 dice: hijitos, estas cosas escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado, un intercesor tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo. Juan mismo, cuando lo ve en Apocalipsis 1, ¿dónde ve a Jesús? La visión del Cristo glorificado. Entre candeleros. ¿Dónde estaba eso? En el lugar santo. Así que Apocalipsis 1 certifica que cuando Cristo ascendió, y ascendió en el año 31, y Juan recibe la visión del Apocalipsis cerca del año 100, y todavía Cristo estaba ahí, y duró en ese lugar o en esa fase de su intercesión hasta 1844, cuando debió entonces pasar al lugar santísimo del santuario celestial. Porque en eso, bíblicamente hablando, en eso es que consiste la purificación del santuario. Cuando el sumo sacerdote en la antigüedad, que prefiguraba a Cristo, que era un tipo, una sombra de lo que haría Cristo, entraba una vez al año, el día de Yom Kippur, el día de la expiación, a hacer purificación del santuario, donde todos los pecados que habían sido cometidos en el año y venían a través de la sangre de cordero, ahora tenía que purificarse el santuario, que simbólicamente había sido el receptáculo de todos esos pecados. Había que limpiarlo, y la limpieza era un ritual, era ceremonial, era un símbolo, porque el único que realmente haría una purificación de todos nuestros pecados sería Cristo. A eso entró Cristo en 1844 al lugar santísimo, y desde ese año hasta la fecha, y hasta que Cristo abandone su intercesión para venir a la tierra, entonces hasta ese momento estamos viviendo en el día antitípico del día de la expiación, la purificación del santuario. Así que Cristo está purificando el santuario de los pecados que por la fe nosotros hemos enviado allá, hemos remitido allá. Cada vez que confesamos un pecado, Cristo lo asume. Cada vez que nos limpia con su preciosa sangre, y de esos pecados un día el santuario celestial será purificado. ¿Y qué hacía entonces? ¿Qué hacía el sumo sacerdote una vez purificado el santuario? O sea, cuando él entraba con una sangre limpia de un macho cabrío por Jehová, que representaba a Cristo, él lo que hacía era que se paseaba en el lugar santísimo como recogiendo simbólicamente todos los pecados que habían llegado. Y una vez tenía la mano ensangrentada del macho cabrío por Jehová, salía con todos los pecados simbólicamente que había recogido y lo colocaba sobre el macho cabrío por Azazel, el diablo. Y una vez lo hacía cargar con todos los pecados, entonces lo enviaba al desierto, donde era despeñado, donde era matado o abandonado en un lugar donde se aseguraba que no pudiera regresar con vida al campamento de Israel. Porque si regresaba, entonces los pecados volvían y el pueblo sería culpable. Así que por eso se aseguraba la persona, una persona que se entrenaba un año entero, se ponía fuerte, caminaba constantemente para asegurarse que podía hacer este trayecto y cumplir con esa obra. Muchas veces, repito, para asegurarse de que no regresaría, lo despeñaba. Se aseguraba de que cayera en un lugar donde muriera, y esto es un símbolo de lo que va a ocurrir con Satanás al final. El instigador de todo pecado, al final cargará con los pecados de todos aquellos que finalmente fueron limpiados por la sangre de Cristo, porque recuerda, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, pero no elimina el pecado. Dios perdona al pecador, pero Dios no perdona el pecado. Al final, alguien tiene que cargar con el pecado.
pues todos los pecados de todo lo que sean redimidos al final serán colocados sobre la cabeza del enemigo, y por eso él se quedará en el desierto de este mundo 1000 años, como se hacía con el macho cabrío por Azazel, hasta que recibe el pago al final del milenio, en la tercera venida del Señor Jesús. Así que por esto fue importante lo que ocurrió con la iglesia de Filadelfia al final de su periodo, en 1844, una iglesia que recibió un zarandeo terrible, y el Señor le aseguró: yo te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a todos los que moran sobre la tierra. Se le da también un mensaje importantísimo a esta iglesia. Se le da una promesa donde se le indica que al que venciere lo hará columna en el templo de Dios, y se le asegura también que se le escribirá el nombre de Dios en su frente. Recuerde que a los que vivan en la parte final de la historia, el enemigo intentará ponerle la marca, el número en la frente, pues el Señor le asegura a este grupo que recibirá el nombre de Dios, el nombre de la santa ciudad también en la frente, como propiedad divina. Así que este periodo que vivió la iglesia de Filadelfia fue un periodo sumamente interesante. Dios no les reprende nada, significa que los que vivieron básicamente entre 1755 y 1844, proclamando y creyendo el mensaje del advenimiento de Cristo, lo hicieron con el sello divino. Era parte, ese despertar religioso que tuvo lugar en la gran parte del mundo, fue dirigido por el Señor, fue dirigido por el Espíritu Santo. De hecho, el amor fraternal en esa iglesia de Filadelfia, que fue una reminiscencia de lo que había ocurrido en la iglesia apostólica, hizo que mucha gente vendiera sus propiedades, entregara la fortuna, y todo lo tenían en común durante ese periodo, mientras creían en el cercano retorno de Cristo, y muchos murieron en esa esperanza, y el día de la resurrección serán levantados creyendo que realmente el Señor pues le dio ese sello de autenticidad al mensaje que ellos presentaron durante ese periodo de la historia del mundo. Filadelfia es una iglesia que nos llama a nosotros mismos a imitar las características, la entrega que tuvo esa iglesia. De paso, déjeme decirle, algunas personas, mirando la condición de la última iglesia que menciona la serie de Apocalipsis, que es la que vamos a estudiar mañana, algunos dicen: no, pero no podemos estar en esa. Deciden salir del plan de Dios. Recuerde que todo lo que ocurre en la iglesia, mire cómo hasta el gran chasco de 1844 había sido profetizado como ese momento amargo que enfrentaría a la iglesia que proclamó el mensaje, que fue dulce en su boca. Todo eso estaba escrito. Salir de allí era salir del propósito divino para esa época. Salir de la Odisea, como vamos a ver con todo lujo de detalle, con la Biblia, equivale también a salir del plan de Dios. Pero conozco incluso de un grupo que decidió abandonar la iglesia de la Odisea, el pueblo remanente, y decir: vamos a volver otra vez a Filadelfia. Y ellos salieron aparte y construyeron entonces una iglesia y le pusieron ese nombre, y según ellos han vuelto a Filadelfia, según ellos. Pero volver a Filadelfia significa que ellos hicieron un retroceso, que no están dentro del plan divino ni en la gracia de Dios, porque la iglesia en el tiempo final, la séptima y última, como veremos mañana, es la iglesia de la Odisea. Así que eso es una falsificación de la iglesia de Filadelfia, que ya tuvo su lugar y que ya jugó su papel en el contexto profético. Y definitivamente donde hay seres humanos en este tiempo, nada será perfecto. Alguien puede separarse de alguien o de un grupo diciendo: no son perfectos, pero donde él llegue, tan pronto será perfecto, porque él mismo es imperfecto. Por eso el Señor da un mensaje: que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Así que importante todos los detalles que contiene la iglesia de Filadelfia, la gran lección que deja para nosotros, pero ahora tendremos que enfrentar el reto de ser parte de la iglesia de la Odisea, que contiene una de las recomendaciones más extensas que el Señor da, la receta que le da, y qué significado tiene eso para nosotros, para que logremos salir de la condición laodicense, pero siendo parte de la iglesia de Dios en esta parte final de la historia. Oremos. Dios eterno, Padre de bondad y misericordia, gracias te damos por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. También te agradecemos, Señor, por permitirnos llegar hasta ti, por los méritos de
para presentarte estas personas que hemos mencionado. Te ruego, Señor, que intervengas en su vida, especialmente en su salud, abriendo puertas, como esa puerta de la que le hablaste a la iglesia de Filadelfia, las puertas que abres y nadie puede cerrar. Abre puerta delante de ellos, Señor, para que encuentren el camino de la sanidad, de la superación a una situación que enfrentan, a un problema, a una vicisitud, a un desafío, a una decisión que deben tomar. Que tu Santo Espíritu le dé discernimiento para tomar la decisión más acertada y con la cual tu nombre será glorificado. Te pido, Señor, también que recibas el agradecimiento de aquellas personas que ya han visto la respuesta a su pedido. Gracias por escucharnos y porque responderás a cada persona, le asistirás en cada lugar, de acuerdo a tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios te siga bendiciendo y recuerda, será hasta mañana cuando estudiaremos la séptima y última iglesia, la iglesia de la Odisea.